Mitosis es un proceso de reproducción de una célula que consiste fundamentalmente en la división de los cromosomas y en la división del núcleo y del citoplasma. Como resultado, se constituyen dos células hijas con el mismo número de cromosomas y la misma información genética que la célula madre. Profase. Los cromosomas se vuelven visibles al microscopio. Cada cromosoma está constituido por dos cromátidas que se mantienen unidas por el centrómero. Desaparece el nucleolo y la membrana nuclear se desintegra y empieza a formarse el huso mitótico. Al final de la profase ha desaparecido la membrana nuclear y el nucleolo. Metafase. Los cromosomas duplicados constituidos por un par de cromátides hermanas se alinean en el plano ecuatorial constituyendo la placa ecuatorial de la célula. El huso mitótico se completa. Anafase. En ella el centrómero se divide y cada cromosoma se separa en sus dos cromátides. Los centrómeros emigran a lo largo de las fibras del huso en direcciones opuestas, arrastrando cada una en su desplazamiento a una cromátide. Cada cromátide se considera ahora un cromosoma. La anafase constituye la fase crucial de la mitosis, porque en ella se realiza la distribución de las dos copias de la información genética original. Telofase. Los dos grupos de cromátides comienzan a condensarse. Se reconstruye la envoltura nuclear alrededor de cada conjunto cromosómico, lo cual definirá los nuevos núcleos hijos. A continuación tiene lugar la citocinesis. La citocinesis consiste en la separación física del citoplasma en dos células hijas durante la división celular. Tanto en mitosis como en meiosis se produce al final de la telofase. La citocinesis de la célula animal comienza poco antes de la separación de cromátidas hermanas en la anafase de la mitosis, formándose un anillo contráctil en el córtex celular. Junto con la formación del anillo se forma el huso central, estructura basada en microtúbulos. Muchas especies necesitan el huso central para cumplir con la citocinesis. Consecuencias de la mitosis. Mediante el proceso meiótico, el material genético se divide en dos núcleos idénticos, con lo que las dos células hijas que resultan si se produce por la división del citoplasma serán genéticamente idénticas. Por tanto, la mitosis es un proceso de división conservativo, ya que el material genético se mantiene de una generación celular a la siguiente. La mayor parte de la expresión génica se detiene durante la mitosis, pero mecanismos epigenéticos funcionan durante esta fase para recordar los genes que estaban activos en mitosis y transmitirlos a las células hijas.